Bueno, parece, Marcela, que vamos a tener ya el discurso del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, así que vamos ya mismo con la señal al Salón Elíptico, donde todavía no se levanta la plenaria de la Cámara de Representantes. De la importancia de los valores de nuestra República y del Congreso. Quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Pinto por el servicio prestado a la patria desde la presidencia de esta corporación y por su amabilidad en este proceso de empalme. Asumo la presidencia de la Cámara en un momento de transición para Colombia. Venimos del hábito de una guerra y estamos haciendo tránsito a las incertidumbres de la paz. Nuestra responsabilidad es enorme, pues de nosotros depende que esta guerra que ganamos gracias al extraordinario esfuerzo de la fuerza pública se consolide en una paz real y exitosa, con mayores oportunidades para todos y en un Estado capaz de resolver los problemas que aquejan a los colombianos y de sentar las bases de la prosperidad y de la equidad. Esta transición es determinante para que en un futuro no se repitan conflictos similares. Tenemos el deber de decirle la verdad y nada más que la verdad a los colombianos, y por ende debemos partir de un hecho incontrovertible. Llegamos a la mesa de negociación porque ganamos esta guerra. La guerrilla de las FARC negoció, se sentó en la mesa y entregaron las armas porque no lograron su propósito por la vía armada. Recordemos que esa guerrilla era un pequeño grupo armado, acantonado en 2 zonas rurales del país. Hasta 1978 no contaba con más de 450 combatientes, mal armados, que actuaban más como una autodefensa campesina que con una lógica de guerrilla ofensiva. Entre el 78 y 1981, las FARC se encontraron con el narcotráfico en el Yarí cuando el cartel de Medellín instaló allí un complejo industrial de procesamiento de narcóticos. Una alianza infausta que enriqueció descomunalmente a los narcotraficantes, que les entregó los recursos con los que luego amenazaron la estabilidad del Estado y que le permitió a las FARC el capital para expandirse por todo el territorio nacional y llenarlo de frentes de guerra. Con esos dineros de la droga, las FARC adquirieron armas, llegaron a zonas en donde no tenían arraigo y se les conoció en la costa caribe, en los Santanderes, Antioquia y Nariño, en tanto el narcotráfico le permitió a los carteles crear los primeros grupos paramilitares en el Magdalena Medio y en las sabanas del norte del país. En 1990, las FARC ya contaban con 11.000 hombres en armas y en 2002 habían erigido un verdadero ejército regular con cerca de 22.000 hombres armados. Y la guerra cambió. La guerra cambió porque atrás quedaban las escaramuzas, las emboscadas y las esporádicas escaramuzas al Ejército Nacional. Desde mediados de los 90, las FARC enfrentaban en guerra abierta a las fuerzas militares, controlaban territorios y movilizaban soberbiamente sus frentes en plena luz del día. Colombia se sentía derrotada. Habíamos perdido la fe en la capacidad del Estado para protegernos. Las ciudades estaban sitiadas, los ciudadanos secuestrados en las carreteras y las FARC y los paramilitares fungían como un Estado en amplias zonas del territorio. Fue en ese momento que el país tomó las riendas de su destino, que entendió su deber y sus responsabilidades. Había que arropar y apoyar a las fuerzas militares. El Congreso asumió difíciles decisiones presupuestales para modernizar a la fuerza pública y gracias a nuestra voluntad como nación pasamos de estar a la defensiva a la ofensiva. En 2006, las FARC contaban ya con 12.000 combatientes. En 2010 ya no contaban con 9.000 y en 2012, después de la ofensiva del ejército, habían pasado de 9.000 a apenas 6.000. Las FARC habían vuelto además a su condición inicial de guerrillas. Dejaron de controlar territorios, se replegaron a sus zonas históricas, se quitaron el uniforme, escondieron muchas de sus armas y volvieron a una estrategia de emboscadas y esporádicos ataques.
cazador ahora era cazado. Vivían escondidos, aterrorizados de los ataques aéreos y de seguir perdiendo, y con la única perspectiva de seguir perdiendo a más de sus cabecillas. Estaban, desde un punto de vista estratégico, derrotados militarmente. Y fue en ese momento que el país enfrentó el dilema de la negociación. Algunos hubieran querido que esta guerra continuara indefinidamente hasta abatir el último de los guerrilleros. Otros alegaban, pensando que en unos años más de guerra las FARC habrían claudicado definitivamente. Pero quienes estuvieron en el frente de batalla, quienes pusieron el pecho, quienes entienden de la naturaleza de estos conflictos irregulares, sabían que había llegado la hora de la mesa de negociación. En las guerras de guerrillas no hay batalla decisiva, no hay batalla final como ocurre en una guerra convencional. Como lo expresó el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger después de la muy amarga experiencia de su país en Vietnam, las guerrillas ganan mientras no pierdan, mientras que los ejércitos convencionales pierden mientras no ganan. Y ganar totalmente una guerra de guerrillas ocurre solo cuando desaparece el foco, cuando muere el último de los combatientes irregulares. Es decir, la guerra en estas circunstancias deja de ser el noble combate librado por fuerzas convencionales para recuperar territorios en manos de las fuerzas enemigas y recuperar la institucionalidad, para convertirse en una guerra de conteo de cuerpos, uno a uno, hasta llegar al último y desaparecer el foco. Yo me pregunto, ¿cómo podríamos nosotros someter a unas fuerzas militares convencionales, con ética y honor militar, profesionales, respetadas en el mundo entero, defensoras de la legitimidad democrática y respetuosas de los derechos humanos, a una guerra de esta naturaleza? ¿Era sensato para nosotros como país enfangarnos en un conflicto de esta índole después de haber logrado una victoria estratégica sobre este grupo? ¿Cuál hubiera sido el precio de una guerra de conteo de cuerpos hasta el último hombre de la guerrilla para la legitimidad de las fuerzas militares y, por ende, para la legitimidad de nuestras instituciones democráticas que nosotros representamos? Tenemos el deber, representantes, de hablar siempre con la verdad. No nos eligen para ser perfectos nosotros, pero sí para ser sinceros. Nosotros ganamos esta guerra gracias al sacrificio de tantos hombres que dieron su vida en el campo de batalla. Ganemos esta guerra gracias a la obstinación de los dos gobiernos anteriores al actual y a este gobierno que se propuso la meta de finiquitar la victoria en la mesa de negociación, al esfuerzo del presidente de la República y de un competente equipo negociador en el cual participaron oficiales activos de las fuerzas militares. Esta guerra la ganamos gracias al honor militar de la Armada, de la Policía, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Desde aquí expresamos nuestra gratitud a los soldados de Colombia por haberle puesto fin a esta guerra que dejó más de 220,000 muertos. Muchas gracias. Ganamos esta guerra y, no obstante, oh paradoja, el país, oh paradoja, está lleno de temores. Con la firma de la paz ha aumentado paradójicamente el desasosiego y la inquietud de los espíritus. El desconcierto se acentúa y la desconfianza en instituciones como el Congreso es cada día mayor. Oh paradoja, las guerrillas en su apogeo de su poder, en el apogeo de su poder, tal vez no habían inspirado a los colombianos tanto odio y tanto miedo como hoy, cuando han entregado las armas y están desapareciendo. El miedo que sentimos en Colombia, ese miedo que sienten tantos compatriotas ante esta situación, es el producto natural de los cambios. Es el resultado de vivir hoy una transición entre una guerra que convertimos en un hábito, que duró 54 años, una guerra que se convirtió en nuestro marco de referencia,
con el que interpretábamos la política, con el que asignábamos las prioridades presupuestales, con el que apoyábamos y votábamos las reformas tributarias, con la que crecimos la mayoría de nosotros, con la que llegamos a entender la realidad en una simple dicotomía entre buenos y malos. Es el miedo el producto de esa transición entre el hábito de la guerra y las incertidumbres de la paz. Nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido, dice Elías Canetti en su obra Masa y Poder. Queremos identificarlo todo, al menos poder clasificarlo. En todas partes el hombre elude el contacto con lo extraño. Y la paz es una nueva realidad, es algo extraño y desconocido para la mayoría de los colombianos. Esto explica las incertidumbres, el temor, la intranquilidad y el desasosiego del país. Ahora bien, quiero reafirmar antes que nada mi convicción, respetados colegas, de que lo único que debemos temer es el propio miedo. Ese terror sin nombre, irracional e injustificado, que paraliza los esfuerzos que requiere el país de ahora en adelante. El propósito que nos corresponde asumir en esta legislatura es despejar ese miedo que paraliza. Es enviarle un parte de tranquilidad a todos los colombianos que confían en nosotros. Este proceso de implementación debe y será exitoso. Nosotros podemos aquí en el Congreso aprobar las mejores leyes, y así lo hicimos, y tenemos la satisfacción en la Cámara de Representantes del deber cumplido con la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordémosle al país que en ese texto presentado por el gobierno incluimos el derecho operacional en el juzgamiento de las fuerzas militares por hechos del servicio, garantizando así un régimen ecuánime para los soldados del país. Establecimos normas implacables para la persecución de los activos de las FARC y establecimos un régimen y garantías para los civiles que obraron de buena fe. Sin embargo, sabemos también que no es posible modificar sustancialmente esos acuerdos, ya que fueron negociados de manera eficaz por un buen equipo negociador, del cual además hicieron parte oficiales activos de la fuerza pública. Aquí no hay alternativa real ni sincera a la aplicación de los acuerdos. La única alternativa seguiría continuar una guerra alarmada. La única alternativa a seguir sería el statu quo que hemos vivido durante 54 años. No olvidemos, representantes, las guerras civiles y los conflictos internos son enfermedades del cuerpo de una nación. Duran más tiempo que las guerras entre países. Son larvadas, no se declaran, y la inercia las proyecta en el tiempo, porque nunca son totales. Las guerras civiles, los conflictos internos son proclives a reproducirse. La más probable herencia de una guerra civil es la siguiente guerra civil. Es el caso del largo y doloroso conflicto que hoy finaliza, que es una secuela más de la violencia partidista de los años 50. Si observamos la última década en el mundo, casi todas las guerras civiles han sido la reanudación de una guerra civil anterior. En nuestras manos está entonces la responsabilidad de cerrar este ciclo absurdo que ha ensangrentado al país. En nuestras manos está evitar la siguiente guerra. Ahora bien, una vez hayamos terminado este proceso de implementación y se despejen las brumas de la incertidumbre y los miedos, ya no legislaremos más para este conflicto, ni para nada que tenga que ver con las FARC. Ahora lo haremos única y exclusivamente para el bienestar de los colombianos. Pasada la página del conflicto, nace en Colombia un nuevo orden, sin duda más libre, pero atención,
políticamente menos estable. Como bien lo explicara Alexis de Tocqueville, a los hombres les parece su situación más insoportable cuanto mejor es. A medida que aumenta la prosperidad de una nación, como aumenta la prosperidad de cualquier persona, aumenta el desasosiego y la inquietud de los espíritus, y el descontento contra instituciones como el Congreso de la República en general es cada día mayor. Cuando cesan los abusos y las perversiones de un conflicto armado, cuando se corre ese conflicto armado del diario vivir de una sociedad, deja al descubierto ese conflicto que desaparece, los problemas que subsisten y que siempre han existido en una sociedad. Son males ciertamente menores, pero la sensibilidad es mayor. Y esos males que sufrían los colombianos pacientemente como inevitables, parecen insoportables desde que se concibe la idea de sustraerse de ellos. El reto entonces del Congreso de la República y de las instituciones es entender este momento de transición y esa sensibilidad más viva que hoy tienen los colombianos. Tenemos que aprender a entender y a sentir sus reivindicaciones, a tener la inteligencia para apreciar esta nueva situación, sus solicitudes, frente a las cuales antes o no se pronunciaban o no protestaban. Entonces, la pregunta más importante de nuestro tiempo, de hoy, es saber si podemos convertir este cambio que estamos viviendo en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. El Congreso y en particular esta legislatura debe ser el motor de la renovación que exige el país. Un Congreso para el mañana y no para el ayer. Y para renovar debemos ser atrevidos. Debemos hacer lo que ninguna generación ha hecho antes. Trabajemos para darle forma a este cambio que está viviendo el país. Y nuestra primera tarea es convertir esta legislatura en la legislatura del reencuentro entre los colombianos. Hubo diálogo en estas negociaciones de paz, no solamente porque hubo buena voluntad de los dos lados, sino también por la voluntad de ver en la contraparte justamente una contraparte y no un enemigo mortal que debe ser destruido por todos los medios posibles. Debemos recuperar la civilidad del debate público, discrepar sin ser desagradables, debatir sin destruir la honra y el buen nombre de nuestros contradictores. Y nosotros, los representantes de la ciudadanía, debemos entender que es nuestro deber estar mucho más expuestos que los demás al escrutinio público. No se trata de inventar procedimientos milagrosos para instaurar la unión perfecta entre los colombianos o la fraternidad universal, ni una victoria final sobre el mal. Es simplemente recordar valores de base, como el respeto al buen nombre, la tolerancia por las ideas de los demás, que nos permita, eso sí, construir una voluntad obstinada, eso sí, para destruir uno a uno y sin piedad los factores que producen sufrimientos evitables, la opresión, el hambre, las guerras, los odios y las discriminaciones raciales o de género, la infatigable codicia y la envidia vindicativa. Esto pasa, por ejemplo, por entender que los mecanismos de participación ciudadana como el referendo y su corolario, la regla mayoritaria, no pueden aceptarse como un principio absoluto sobre el que puedan fundarse atropellos a la dignidad humana. Deben estar limitados estos principios por el principio de los derechos inalienables de los individuos, que ningún veredicto mayoritario puede abolir en una sociedad. El concepto de democracia no sería más que una burla si implicara que cualquier decisión endosada por la mayoría fuera aceptable. Que, por ejemplo, el 51% de la población actúa democráticamente si decide masacrar al 49% restante. Si aceptáramos este principio,
de la regla mayoritaria incondicional, regímenes como el de Hitler, Chávez o Mussolini, que durante un tiempo gozaron del apoyo de la mayoría, aparecerían como modelos de democracia. Debemos entonces entender que por encima de la regla mayoritaria están principios como el Estado laico y secular. Ninguna moral privada de orden religioso o político se le puede imponer a todos los colombianos. La libertad religiosa no da licencia para imponer sus valores y creencias a todo un conglomerado, más cuando éste se caracteriza por su pluralidad y su diversidad. Aquí a nadie se le puede prohibir practicar una religión, pero tampoco puede una religión imponer su moral privada a todos, usando la regla mayoritaria, y menos si se trata de discriminar a compatriotas por el solo hecho de su condición sexual o por haber decidido vivir en el celibato. ¿Qué tal que mañana la iglesia mayoritaria de un país decidiera acudir al referendo para prohibir los cultos minoritarios, alegando la superioridad de sus ritos y su moral? ¿Deberíamos permitirlo? Entre todos, representantes colombianos, respetándonos y debatiendo civilmente, respetando la diferencia y la diversidad, podemos superar nuestros temores y hallar el proyecto común que nos permita soñar con la grandeza de la patria. En cuanto a nuestro sistema político, reconozcamos el hecho de que nuestra democracia ha enfrentado temibles asedios y amenazas, los carteles de la droga y el narcoterrorismo, los paramilitares, mal llamados paramilitares, y las guerrillas. Y nuestra democracia, que nosotros con orgullo representamos, ha sabido derrotarlos. Pero para perdurar, para que este hemiciclo y su sistema democrático perdure, debemos cambiar. Si queremos preservar la democracia representativa de la cual somos los principales exponentes, si pretendemos preservar sus ideales de libertad, respeto a la vida e igualdad, debemos cambiar. Este hemiciclo con frecuencia es lugar de intrigas y cálculos, en donde se maniobra por posiciones y nos preocupamos sobre quiénes están adentro y quiénes afuera. Este hemiciclo no puede olvidar el sudor, el trabajo y el sufrimiento de las personas que nos envían aquí y nos pagan el sustento. Los colombianos se merecen algo mejor y yo sé con absoluta certeza que aquí la mayoría quiere hacerlo mejor. La marea del resentimiento contra las instituciones democráticas está en su cota más alta, aquí y en todo el mundo. El Congreso es asociado con privilegios mortificantes, incomprensibles en su existencia. Hay entonces un trabajo por hacer, pero partamos del reconocimiento de la verdad y tengamos el valor de explicarle a los colombianos las razones del imperfecto funcionamiento de nuestra democracia. La corrupción y el clientelismo no son el resultado del comportamiento de unas pocas manzanas podridas. Es el sistema y las reglas actuales de competencia política y que pone a seres humanos de carne y hueso a competir en ellas el responsable real y de fondo de la corrupción y el clientelismo. Es el barril el que pudre las manzanas, como dice Zimbardo. Las cacerías de brujas que tanto afeccionan a algunos en el país no resuelven el problema de fondo y generalmente, como toda cacería de brujas, terminan sacrificando los eslabones más débiles de la cadena y del sistema. Al fin y al cabo, en la España de la Inquisición no se quemaba hombres, se quemaban mujeres. Las cacerías de brujas solo sirven para crear estereotipadas concepciones del otro y del sistema, percepciones deshumanizadas, monstruos abstractos que merecen, eso sí, ser destruidos en las modernas hogueras de los linchamientos mediáticos y de las redes sociales, pero poco o nada resuelven los problemas de fondo de nuestro sistema político. Yo creo que ya viene siendo hora de que nos sinceremos, que resolvamos las causas reales del imperfecto funcionamiento del sistema político colombiano. Colombia necesita con urgencia la creación de un sistema real de carrera administrativa
que le impida tanto al Congreso, pero también a la rama ejecutiva, el acceso indiscriminado a los más altos cargos de la administración pública. Que le entregue de verdad esos puestos a los colombianos por su esfuerzo, por su mérito, por su capacidad, y no por las conexiones políticas, el amiguismo, prerrogativas o privilegios. Y esto también abarca la rama judicial, que necesita estrictamente un sistema de carrera administrativa cerrado. Es imperativo también modernizar el control fiscal. En materia económica, solo se mejorará la vida de los colombianos si el país es próspero, si el país prospera, si el país crece y se desarrolla. Prosperidad y verdadero crecimiento económico